desde el albor de los tiempos. Un susurro ancestral ha recorrido los pasillos ocultos de nuestra conciencia. Una historia grabada en el ADN de la humanidad, que evoca un lugar de belleza inimaginable. Un paraíso donde la brisa misma parecía portar la voz de lo divino. El Edén, un nombre que resuena con la promesa de la armonía perfecta, donde el hombre, en su inocencia primigenia, caminaba de la mano con su creador. Pero esa imagen, tan apacible y serena, es solo una parte de la verdad. Una verdad dulcificada por el tiempo y la interpretación. Porque, amigos, lo que ocurrió después de la caída, después de la amarga mordedura de la manzana, es lo que verdaderamente nos arrastra a los abismos del misterio. La Biblia, con su estilo conciso y a veces elusivo, nos relata que, tras la expulsión de Adán y Eva, Dios colocó allí, a la entrada de ese jardín perdido, a unos seres, querubines, y con ellos una espada de fuego que se movía, girando en todas direcciones, sin mano visible que la empuñara. ¿Qué clase de guardianes eran estos? ¿Eran acaso los seres delicados y etéreos que la imaginación popular ha esculpido en nuestros corazones? ¿O eran algo mucho más formidable, mucho más aterrador, cuya verdadera naturaleza, cuyo propósito más profundo fue deliberadamente velado a los ojos de la humanidad? La respuesta, si nos atrevemos a buscarla, nos conduce a las fronteras de lo incomprensible, a los límites mismos de nuestra fe y nuestra imaginación. Nos reta a cuestionar lo que creemos saber sobre el cielo, sobre lo sagrado y, en última instancia, sobre nosotros mismos. Nuestra historia comienza con el dolor. El Edén, aquel lugar de comunión directa, de sabiduría pura, de vida eterna, se cerró para siempre a la humanidad. Pero no se cerró con un simple portón de madera o un cerro mortal. No, se vendió con una fuerza que desborda la comprensión terrestre. La Biblia nos dice que el Señor Dios puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada de fuego que giraba por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué tal despliegue de poder? ¿Por qué estas criaturas que, lejos de la imaginería popular, son descritas en otros pasajes bíblicos con una majestuosidad y un terror que hacen palidecer cualquier descripción? La imagen del angelito querubín, con sus mejillas sonrosadas y sus alas de plumón, es una creación relativamente moderna, nacida de la sensibilidad renacentista. Pero las escrituras hebreas, las visiones de los profetas, pintan un cuadro radicalmente distinto. Cuando Ezequiel, Isaías o el mismo Juan en el Apocalipsis se encontraron con estos seres, no cayeron de rodillas en adoración por su dulzura, sino con el rostro en tierra, presos de un temor reverencial que les oprimía el alma. ¿Qué vieron? ¿Qué sintieron? ¿Qué les hizo experimentar tal pavor? Hablaban de seres con múltiples rostros: el de un hombre, el de un león, el de un buey, el de un águila. Cuerpos que brillaban como brasas encendidas, rodeados de relámpagos. Sus alas rugiendo como el sonido de muchas aguas. Un estruendo que no era un simple batir de plumas, sino la voz misma de una tormenta cósmica. Y lo más inquietante, ruedas llenas de ojos, girando en perfecta y aterradora armonía, moviéndose sin esfuerzo, sin dirección visible, con una conciencia propia. Si esta historia os llama, si sentís que hay algo más allá de lo que se nos cuenta, os invitamos a quedaros. Dadle un me gusta para que este viaje se extienda a más almas inquietas, a más mentes curiosas. Estos no eran ángeles comunes. No eran los mensajeros alados que traen noticias a María o luchan contra demonios específicos.
Los querubines tenían, y quizás tienen, un propósito mucho más primigenio, mucho más profundo. Son, según las Escrituras, los guardianes de la presencia divina, allí donde lo sagrado se manifiesta en su forma más pura. Allí están ellos, protegiendo, rodeando, creando una barrera viva, incomprensible e infranqueable entre lo santo y lo profano. En el Edén, esta función alcanza su punto culminante. No era una simple prohibición de entrada para Adán y Eva. Era como si la propia santidad del jardín, ese vestigio de cielo en la tierra, exigiera un ejército de criaturas imposibles para no ser profanada por el simple toque humano, por la sombra de la desobediencia que ahora envolvía a nuestra especie. Y la espada, llameante, no era un arma en manos de un ser. El texto es claro. Giraba sola. Podría ser una manifestación de la misma energía divina, un torbellino ardiente, pulsante, con una voluntad propia, una barrera de fuego puro entre la humanidad y el paraíso perdido. Algunos estudiosos lo han sugerido, otros van más allá, especulando que esta espada podría ser una referencia a un ser espiritual, un ángel de fuego, descrito en tradiciones apócrifas. Un guardián que no se mueve por voluntad propia, sino por la orden directa del Creador. Aquí reside el nudo de nuestra curiosidad. Si los querubines no eran simplemente guardianes para impedir el regreso del hombre, ¿qué más custodiaban? Y si esa espada, llamante, no solo bloqueaba el camino, sino que también mantenía algo encerrado dentro del Edén. Este jardín, entonces, no sería solo un paraíso perdido, sino un cofre divino, sellado por criaturas más allá de la comprensión humana. Un cofre que guarda algo tan poderoso, tan crucial, que su liberación podría cambiar para siempre el destino de la humanidad. Y quizás de todo el cosmos. El Edén, más que un jardín, se transforma en un portal, una puerta a otras dimensiones, un punto de conexión entre el cielo y la tierra. Y los querubines, los custodios de ese umbral, no meros centinelas, sino pilares de una realidad mucho más compleja de lo que podemos imaginar. La Biblia, en su sabiduría, a menudo nos habla en parábolas y símbolos, dejando los detalles más sobrecogedores a las visiones proféticas o a textos que, por alguna razón, no fueron incluidos en el canon oficial. Y es aquí donde nuestra búsqueda de los guardianes del Edén nos lleva a las profundidades de la tradición antigua. El libro de Enoc, por ejemplo, aunque no es parte de todas las Biblias modernas, fue ampliamente conocido y respetado en tiempos antiguos, incluso citado por los apóstoles en el Nuevo Testamento. En sus páginas encontramos a los vigilantes, seres celestiales encargados de observar y en ocasiones de interactuar con el mundo humano. Estos vigilantes eran poderosos, pero distintos de los ángeles mensajeros comunes. Tenían la autoridad de observar los secretos de la creación, de vigilar las fronteras entre el cielo y la tierra, y de proteger lugares sagrados donde el hombre no podía entrar. Podría ser que estos vigilantes, antes de su trágica caída en rebelión, al enseñar a los hombres secretos prohibidos y engendrar a los gigantes conocidos como Nefilim, fueron los mismos que custodiaron portales sagrados como el Edén. Podríamos estar hablando de los mismos querubines mencionados en Génesis, cuya apariencia y funciones eran tan únicas que los distinguían del resto de las huestes celestiales. Si esta conexión es verdadera, nos proporciona una explicación poderosa para las descripciones tan extrañas y majestuosas de los querubines en Ezequiel e Isaías. Estas criaturas no serán simples mensajeros divinos, sino fuerzas vivientes conectadas directamente al trono de Dios, custodiando los lugares donde lo sagrado toca el mundo mortal. Mi mente, en esos momentos de reflexión profunda, a menudo se pierde en la inmensidad de esta posibilidad. Si el Edén no era solo un jardín, si era un punto de encuentro entre reinos,
Entonces la presencia de los querubines o vigilantes no sería solo la de protectores, sino la de mantenedores del orden cósmico mismo. No solo custodiaban un lugar, sino un delicado equilibrio entre lo divino y lo terrenal, entre lo accesible y lo prohibido. La idea de que existen seres encargados de velar por estas fronteras invisibles, de que la realidad es un tapiz mucho más complejo de lo que percibimos, es tanto sobrecogedora como inspiradora. Nos empuja a mirar más allá de lo evidente, a escuchar los ecos de verdades antiguas que aún resuenan en los pliegues del tiempo. Los querubines no solo aparecen en el Edén. Su presencia resurge una y otra vez en la historia bíblica, siempre ligados a la presencia directa de Dios, ya lugares donde lo divino y lo humano se encuentran. Tomemos el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado de Israel. En la parte superior del arca, el propiciatorio, se encontraron dos figuras de querubines con alas extendidas, cubriendo el trono invisible de Dios. No eran simples adornos. La tradición afirma que entre esos querubines se manifestaba la voz del Señor, actuando como barrera y canal entre el pueblo y el Creador. ¿Por qué esta recurrencia? Porque en toda la simbología sagrada, estos seres son siempre la última línea que separa al hombre de lo divino. Cuando Salomón construyó el templo, una maravilla arquitectónica, los querubines volvieron a ocupar un lugar central en el Santo de los Santos. El lugar más sagrado, dos estatuas colosales de estas criaturas cubrían toda el área, tocando con sus alas el techo y las paredes. Esto no era mera decoración, sino un recordatorio visual impactante de que ese espacio sagrado, al igual que el Edén, estaba protegido por fuerzas invisibles, listas para actuar si cualquier impureza osara invadirlo. Era como si el propio templo fuera un fragmento del paraíso perdido, un reflejo terrenal del lugar donde el hombre y Dios caminaban juntos antes de la caída. Y los querubines, una vez más, estaban allí para garantizar que esa santidad permaneciera intacta. Muchos estudiosos creen que la presencia de querubines en el diseño del arca y del templo no era decorativa, sino que indicaba la actuación continua de guardianes reales, seres que operaban en paralelo al mundo físico cuando la gloria de Dios se manifestaba, como en los relatos de Moisés o durante la dedicación del templo. La luz y el fuego llenaban el lugar y el pueblo no se atrevía a acercarse. Algunos rabinos antiguos decían que en esos momentos era como si los verdaderos querubines invisibles rodeasen el santuario, creando una barrera espiritual tan intensa como la del Edén. Esta conexión nos plantea una pregunta inquietante. Si el Edén y el Santo de los Santos estaban protegidos por los mismos tipos de seres, ¿será que ambos eran portales hacia la misma realidad espiritual? Quizás el Edén nunca desapareció, sino que solo se volvió inaccesible, y el templo funcionaba como un punto de contacto simbólico con ese reino oculto. Los querubines entonces no custodiaban solo jardines u objetos, sino la propia frontera entre mundos. Si esta exploración de los límites de nuestra comprensión os resuena, si anheláis desvelar más velos de la realidad junto a nosotros, os animo con el corazón a suscribiros a este canal. Uníos a nuestra comunidad de buscadores, de soñadores, de aquellos que se atreven a mirar más allá. Y si estos seres tan poderosos fueron creados incluso antes de la formación del mundo físico, destinados a vigilar puntos clave de la creación, como sugerir algunas teorías, su existencia, por lo tanto, estaría más allá de la comprensión humana. Describirlos por completo podría revelar secretos sobre la propia estructura del cosmos, algo que la humanidad quizás no estaba preparada para entender. Su papel entonces no se limitaba al Edén,
Algunos relatos antiguos indican que también protegían montañas sagradas, ríos celestiales e incluso pasajes hacia el Sheol, el mundo de los muertos. Serían ellos los verdaderos vigilantes del equilibrio entre la vida y la muerte, la luz y las tinieblas. Y si la espada llameante del Edén fuera solo un destello del poder que realmente podía liberar, si algo o alguien amenazaba con romper esas barreras divinas, si los querubines no eran solo guardianes, sino guerreros cósmicos, la historia de los querubines no es estática. No se limita a un pasado mítico. A medida que nos acercamos a las profecías apocalípticas, algo extraordinario sucede. Las descripciones de seres celestiales comienzan a parecerse cada vez más a los querubines y a los guardianes del Edén. En el libro de Apocalipsis, Juan relata visiones de criaturas vivientes alrededor del trono de Dios, que tienen múltiples rostros de león, buey, hombre y águila, y no descansan proclamando incesantemente la santidad divina. La semejanza con las visiones de Ezequiel e Isaías es innegable. ¿No son estas las mismas entidades que, desde el Edén, han estado en la primera línea separando lo santo de lo profano? Pero en el contexto del fin de los tiempos, el papel de estos guardianes parece ir más allá de la simple vigilancia. Las profecías sugieren que no solo protegen, sino que también ejecutan juicios. Cuando se abren los sellos y suenan las trompetas, fuerzas celestiales descienden sobre la tierra, y muchos estudiosos creen que los querubines o seres semejantes están entre aquellos que liberan las calamidades y purificaciones que preceden a la restauración del reino. Si en el Edén impidieron que la humanidad corrompida accediera al árbol de la vida, ¿será que al final también serán responsables de reabrir el camino para aquellos que sean redimidos? Algunas tradiciones apocalípticas judías y cristianas antiguas sugieren que, durante la batalla final, los guardianes serán vistos nuevamente, pero no como simples vigías. Liderarán ejércitos celestiales, empuñando no solo espadas llameantes, sino fuerzas de destrucción capaces de remodelar la tierra. Su imagen siempre ha transmitido una mezcla de gloria y terror. No porque sean malvados, sino porque representan el poder puro e incandescente del mismo Dios en acción. La espada llameante que giraba en el Edén quizás nunca desapareció, sino que solo ha esperado, lista para encenderse de nuevo en el momento en que el cielo y la tierra sean restaurados. Esta historia, la de los querubines y los guardianes del Edén, no es solo un relato fascinante de la antigüedad, es una poderosa lección de vida. Un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias fronteras invisibles. Nos enseña que hay límites que no debemos traspasar, conocimientos que quizás no estamos preparados para poseer, y una santidad en el mundo, en la existencia misma, que debe ser protegida con una ferocidad inquebrantable. Estos guardianes celestiales, con su naturaleza enigmática y su poder inmensurable, nos recuerdan la humildad que debemos tener ante lo vasto y lo desconocido, nos instantáneamente a reconocer que no todo en el universo está diseñado para ser comprendido por nuestra limitada razón, que hay misterios que existen para mantener un equilibrio cósmico, para preservar la armonía de la creación. Nos invitan a la reflexión. ¿Cuáles son nuestros propios edenes internos? Esas partes de nosotros, sagrados e intocables, que requieren de nuestra más profunda vigilancia. ¿Qué espadas llameantes, metafóricas, hemos puesto en nuestro camino para protegernos de nuestras propias tentaciones, de nuestras propias caídas? La historia del Edén es la historia de la humanidad, de nuestra búsqueda de conocimiento, de nuestras aspiraciones y de nuestras limitaciones. Los querubines, esos que la Biblia apenas se atrevió a revelar,
son el recordatorio constante de que la vida, la sabiduría y la verdadera paz residen en el reconocimiento de que hay fuerzas y verdades que trascienden nuestra comprensión, y que en esa trascendencia, en ese respeto por lo velado, reside la clave de nuestra propia redención. Nos enseñan que la disciplina, la reverencia y la cautela son guardianes tan importantes como cualquier ser celestial. Nos muestran que el verdadero crecimiento no siempre radica en traspasar cada umbral, sino en saber cuándo detenerse, cuándo observar con asombro y cuándo aceptar los límites que, en su sabiduría, el universo ha establecido para nuestro bien. Si este viaje al corazón de lo desconocido ha resonado en vosotros, si ha encendido una chispa en vuestro interior, si ha abierto nuevas puertas a la reflexión, os pido con humildad, dadle un me gusta a este vídeo. Compartidlo con vuestros seres queridos para que la conversación florezca. Suscribíos a nuestro canal para seguir tejiendo esta red de conocimiento y asombro. Y sobre todo, dejad vuestros pensamientos en los comentarios de abajo. ¿Qué secretos creéis que aún guardan, custodiados por lo invisible? Porque, al final, la verdadera sabiduría no reside solo en lo que se nos revela, sino en la valentía de seguir buscando, en lo que permanece velado, con un corazón abierto y un espíritu humilde. ¡Que Dios te bendiga abundantemente!